Familia, usted se pregunta, como yo, si hay algo que podemos aprender de los jóvenes, de sus silencios, de lo que viven en el día a día, de lo que hablan, de las cosas que a ellos les gusta. Porque a mí, yo como soy una persona curiosa, siempre eso me ha gustado. Y si usted también es curioso, quédese ahí, búsquese su tacita de café y esté pendiente porque ahora comienza un podcast para la familia y que llega a ustedes gracias a la Cooperativa de Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Así que hoy yo estoy muy feliz porque ustedes saben que de cada cierto tiempo me gusta traer jóvenes al podcast porque los jóvenes tienen voz y nosotros necesitamos aprender a escucharlos. Y hoy me acompañan dos jóvenes adultos que yo quiero un montón, que son parte de aquí de Fragoso Performing Arts, pero también ya son familia y no va a estar en cámara, pero de vez en cuando por ahí van a escuchar otro joven que está todo el tiempo en todos los podcasts que hacemos aquí en Fragoso. Usted sabe que el canal de YouTube de Norwil Fragoso, este podcast sin manual, vive ahí, igual que otros más. Y siempre detrás de cámara, ya en los controles, está nuestro gran Ale. ¿Ale qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era? DJ. DJ Alejandro, el DJ bigote. Alejandro. El Saludos, bigote. Alejandro. Buena, querido. Emocionado. Y pues están Delma y Jafet, que yo estoy seguro que son caras que ya ustedes han visto por ahí, ya sea en algunos de los podcasts que hacemos aquí en el colegio, o en Influenzando, o en el Canal 13, porque estos muchachos hacen de todo. O, perdóname, Jafet, ¿Qué o en pasó? Telemundo. Ah, O en claro, una Telemundo. bendición. Doble. Así que nada, yo estoy muy feliz de que estén aquí porque la vez anterior yo traje a mis sobrinos que son Cool. jóvenes universitarios, pero traer jóvenes adultos que ya pues han comenzado en sus carreras, están Ujú. trabajando fuerte, ¿verdad? Por alcanzar lo que quieren y me gustaría, ¿verdad? Escuchar de parte de ustedes, ¿verdad? Todas Ujú. las cosas que ustedes como jóvenes enfrentan. Eh, ¿Cómo están? Feliz, esa introducción me encantó. Ya yo estoy aquí, qué bonito todo. Así que gracias por la invitación y por el espacio, sobre todo porque los jóvenes tenemos mucho que decir, pero a veces necesitamos las plataformas para poder hacerlo. Y definitivamente esto es una herramienta poderosa para llevar los buenos mensajes. Así que Qué bueno. gracias. Gracias a ti. Yo bien contento, a mí me encanta hablar con José, a mí me encanta estar en el podcast, a mí me encanta hablar del tema que vamos a estar hablando y sobre todo me encanta estar con mi compañera de muchas batallas del Mali que está aquí Y también. hablar, a él le encanta hablar en general. Sí, no, Nos encanta. Sí, Jafé es un gran comunicador, es que es un gran comunicador y si nosotros hubiésemos grabado todas nuestras conversaciones, Estaríamos bien virales, by the way. estaríamos De verdad que sí. viral. Virales y Ay, con Dios. propósito porque Sí, hablamos sí, cosas buenas. sí, nada de chisme. Ni Nada de esas cosas. chisme, nada, todo positivo siempre. Pero la verdad es que hemos logrado, además de que hemos tenido varias conversaciones en nuestros podcasts, lograr compenetrar muchos pensamientos y encontrar puntos en donde coincidimos grandemente y que creo que hacen falta que se expongan más todavía porque, mano, yo creo que incluso hoy mismo que estamos grabando, cuando usted lo vea, pues lo revisita en algún momento, me salió un recuerdo de nuestro primer podcast que hicimos. ¿O sí? Y el clip era acerca de que tú comentabas que no existe tal cosa como la generación de cristal. Y creo que fue un buen tema en ese momento de hablar de, mano, que mucho nos gusta decirle generación de cristal a un tipo de población y entonces a los demás no son de cristal, los demás son los más duros. Así A que, veces somos muy rápidos para poner etiquetas, tú sí, sabes. sí, Y sí. en ese sentido, pues, uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Yo no me gustan las etiquetas. No. No me gustan. Y además del cariño, el respeto, el aprecio que tengo a ustedes, yo tenía mucha curiosidad de sentarles porque ustedes, más allá de ser jóvenes emprendedores, que, ¿verdad? Con su preparación y demás, son jóvenes que han decidido abrazar la fe como parte de sus proyectos de vida. Y a mí eso me alegra mucho, pero también, de nuevo, soy muy curioso. Quisiera saber qué retos ustedes
han tenido que enfrentar debido a que para ustedes la fe es una opción y que eso, pues, eso está bien, ¿verdad? Pero ¿qué retos ustedes han tenido que enfrentar por eso? Dale, zumba. Ay, es que vaya Pues mira, es una pregunta bien importante. Yo creo que todos vivimos retos, ¿verdad? Desde nuestras distintas realidades y desde, pues, qué tan creyentes seamos o practicantes o no. Pero bien dicen que cuando estamos más cerca de Dios, a veces llegan las batallas más difíciles y más fuertes, y es una realidad. Estar cerca de Dios y servirle a Dios, ser creyentes, ser practicantes, ser líderes, no implica que somos inmunes a las pruebas, a las batallas o a las dificultades de la vida. Llegan de igual forma. Así que en lo personal, pues principalmente yo he tenido que batallar por el aspecto de la salud. Yo soy sobreviviente de cáncer de tiroides. Así que es reconocer que yo le sirvo a Dios, pero además de servirle a Dios y confiar en un Dios que es milagroso y que todo lo hace bonito y posible, pues también yo me tengo que cuidar por la parte médica. Así que no es olvidarme de lo médico, es también ocuparme de eso. Y creo que salir a la calle, al trabajo, a la vida cotidiana, a lo social, y reconocer que hay que enfrentar lo que venga y que hay que reflejar al Dios en el que creemos y del que hablamos. Porque, pues, por ejemplo, estamos en un tapón y nos tocan bocina y nos desesperamos y queremos decir tantas cosas Ah, y yo las queremos digo a cada manotear y rato, queremos perdón, gritar. De vez perdón, en cuando yo también. perdón. Pero a veces yo también las digo, pero después, ok, soy Hasta que ejemplo. ves que es una viejita y Y dices, ay, después me no, ven no, no, influenciando y no. dicen, pero esa no es la muchacha que... Así que yo, ¿verdad? Se me ocurre que vivimos, ¿verdad? Dificultades todo el tiempo y todos los días, pero pues es reconocer que no hay una división entre cuando estamos sirviéndole a Dios en un espacio específico Ujú. versus cuando estamos en la calle, cuando estamos en lo cotidiano, cuando estamos en nuestros trabajos, y cómo podemos lograr ese balance entre soy un ser humano que igual va a pecar, que igual va a fallar, que es imperfecto, pero sobre todo tiene un Dios perfecto que llama, que capacita y que impulsa. Y pues el mundo ofrece muchas cosas hoy día, ¿verdad? Es tan sencillo como entrar a las redes sociales y ver todo lo que nos ofrecen, sin importar la edad que tengamos, ¿verdad? Todo lo que no necesariamente es de Dios o lo que necesariamente está bien, pero es poder decidir desde lo que conocemos, desde lo que Él nos invita a hacer y desde lo que también nosotros vamos descubriendo en el camino, a veces cuando tropezamos y a veces cuando vemos a otro tropezar también. Ujú. Y has dicho una palabra que me parece muy importante, saber decidir. Una cosa que yo siempre comento es que como padres nosotros tenemos que educar a nuestros hijos desde muchos, ¿verdad? Desde muchos lugares, pero sin el temor de que desde muy temprana edad aprendan a tomar decisiones, Ujú, porque eso es lo más que hacemos en la vida, ujú. tomar decisiones. Y a Ujú. veces es a lo menos que se nos enseña. Qué bonito que tú puedas decirlo, porque pues eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que es bien importante, no, o sea, sí, tomar decisiones es bien importante, pero también saberse responsable de esas Eso es decisiones así. Claro, y saber que cada decisión conlleva unas cosas, Ujú. unas letras pequeñas, a veces bien grandes, porque tú sabes lo que conlleva, claro. pero a veces dices, no, ¿para qué tienes que tomar una decisión? Pues sí, toma la decisión, ¿ahora qué? Decidiste y ahora qué vas a hacer. Ujú. Y creo que tiene que ir respaldado de acompañamiento, de tú no saber los pros y los contras. Y algo que es bien importante, que quizás nosotros, y José también te pasa, porque tú has verbalizado muchas veces sobre tu fe. Mano, yo soy tan pecador como cualquier otra Eso es así. persona. Y yo tengo una cámara de frente y estos días alguien me decía, por una situación y me comentaba como que, "Diatre, tú sigues haciendo videos y sé que estás pasando mal". Y yo le digo, pues que eso es lo que yo decidí hace 7 años Ujú. atrás. Yo decidí que esto iba a ser mi modo de operando y mi misión, mi trabajo. Pues conlleva que la decisión que uno toma hace tiempo hay que respaldarla y Claro, meterle pantalones y meterle con todo. claro. Pero reconocerse tan pecador como cualquier otra persona. Y los que me conocen, por ejemplo, saben de mi sentido del humor. Saben que mis Ujú. chistes son buenos chistes. Humilde, Él sobre dice, todo. Alejandro, ¿qué tú piensas? ¿Son buenos esos chistes? Bueno. No son pesados. Yo lo que me refiero con buenos chistes que son pesados. Son chistes pesados. Yo me encanta el vacilón, me encanta relajar con mis amistades. Y a veces son cosas que uno tiene que tener una cierta cautela porque no todo el mundo entiende esas cosas. Así que Ujú. también uno ya va cogiendo un tipo de armadura de, ok, cuándo, dónde y por qué.
pero sobre todo, sin ningún motivo, en ningún momento, dejar atrás lo que uno es, la decisión que Claro, uno tomó de vivir su vida deseando ser lo más semejante al corazón de Jesús. claro. Yo creo que es importante y qué bonito lo que están diciendo, que las decisiones se toman sobre aquellas cosas que habitan en Ujú. uno. Y lo que uno está convencido. Entonces, ¿qué pasa? Si lo que habita en mí no es nada que construye, mis decisiones siempre van a tirar hacia lo que es destructivo para mí mismo. Ujú, Y por eso es que es tan importante cuando nosotros educamos a nuestros hijos, educarlos en una base de valores, que Ujú. cuando ellos tengan que tomar decisiones van a recurrir a esa canasta, ¿verdad? A ver ujú, qué agarran de ahí para poder tomar la decisión. Y claro. eso es muy importante. Les pregunto, y yo creo que esto ya lo habíamos hablado antes, pero contigo entiendo que no lo he hecho. ¿En qué momento tú dijiste, la fe es una opción para mí como joven? Mira, yo crecí dentro de la iglesia católica, mi abuela principalmente era muy devota y mi mamá lo es. Así que pues yo desde pequeñita estaba en catequesis en el nivel que me correspondía y en niveles avanzados porque mi mamá era catequista. Así que yo iba a mi clase y salía de ahí, me iba a la de mami y aprendía lo que los más grandes estaban aprendiendo. Así que fue una semillita que cayó en mi corazón desde muy temprano. Pero yo te diría que alrededor de los 15 años, cuando ya voy a hacer la confirmación, que los líderes de la pastoral juvenil en aquel momento se acercan y me dicen como que, oye, tienes potencial para ser una líder. Fue que yo dije, ok, más allá de lo que me han enseñado y más allá de la base que me dio mi familia, yo poder decidir por mí Claro, misma el estar cerca de Dios, el servirle a Dios y el ser instrumento suyo para que otros jóvenes también lo conozcan. Así que yo creo que eso fue el momento de la decisión principal. Luego de eso, en el 2016 aproximadamente, viví un retiro espiritual en el que tuve un encuentro personal con Jesús y en el que más allá de lo que me habían enseñado, yo pude reconocerle y yo pude sentir algo que nunca antes había sentido en ningún encuentro de pastoral juvenil, en ninguna misa, rezando ningún rosario. Fue por medio de Jesús Eucaristía, que obviamente pues ahí está presente, qué mejor. Y desde entonces es un amor distinto y es un amor que me mueve y que me ha permitido, ¿verdad? Más allá de las diferentes circunstancias, de las diferentes etapas o procesos, pues moverme hacia él. Y quería añadir también a lo que estabas mencionando de los padres, que por ejemplo mi mamá siempre me decía, no necesariamente me tienes que preguntar, con que me digas dónde vas a estar, yo estoy bien porque yo sé lo que te enseñé, yo sé las herramientas que te he dado, yo sé los valores que he inculcado en ti y es parte de la fe y es parte de lo que te estoy mencionando ahora, el cómo claro. pues me dieron una base de fe, pero también me dieron las alas para que yo volara y luego optara si era lo que yo quería continuar también. Así que desde muy temprana edad y todos los días lo decido así, porque es como el amor, que el amor es una decisión diaria. Pues así mismo es la fe, así mismo es tener a Dios en nuestro caminar, así mismo es el querer cumplir su voluntad. Mi lema de vida es hágase en mí según tu palabra, como dijo María un día. Y todos los días en mis oraciones yo le digo, Señor, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, habla Señor que tu sierva escucha. Todos los días, porque si un día no lo hago, yo siento personalmente que me estoy alejando de quizás un poco de esa apertura a lo que Él tiene para mí. Ujú, ujú. ¿Qué piensan sobre la fe que se impone? ¿O ustedes Ajá, ajá. piensan que hay espacios en donde la fe se impone? Hay demasiado espacio en Sí. donde la fe se impone y te voy más allá. Muchas veces pasa que, yendo por la misma línea de la historia de Delma, cuando yo era pequeño, yo siempre he estado envuelto en la iglesia, por mi abuela también, y sí, llegó un momento en que ya quizás no frecuentaba la iglesia, pero yo estaba en un colegio católico, así que era normal el tema de la fe. Se cogía religión, ta, 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 ta. Y siempre era común que el nene que hacía o que le gustaba hablar más de Dios o le estaba muy interesado en la clase de religión, va a ser sacerdote. Y si era Ujú, nena, pues va a ser monja. Y es una forma de imposición de tu vocación. Ya te están diciendo o te están imponiendo de una forma u otra, quizás no con un arma dentro de frente tuyo, pero ya es una forma de imponerte ujú, algo. Y ya es una forma de imponerte algo que ya, a una persona que ya vive en la iglesia, por decirlo de alguna forma. Claro, Pero de ahí hay otro tipo de imposición que es de tienes que creer esto porque esto es lo que eso es es. así. Y entonces, mano, se da una falsa perspectiva de lo que es ser la iglesia Ujú, y de lo que es la iglesia. La iglesia no,
no, la iglesia propone, la iglesia anuncia, la iglesia no impone, o así se supone que no sea. Ok. Es una línea bien peligrosa, porque el Jesús, por lo menos que nosotros conocemos, del que nos han hablado, es un Jesús que educaba desde el ejemplo y desde lo suave. Si una vez entró al templo y viró las mesas al revés, porque es que tenía que hacerlo, porque tenía su carácter también. Pero no era que iba por ahí diciendo arrepiéntete o te voy a castigar o te vas a quemar. Era un amigo. Era alguien que caminaba a su par, era un maestro, es un maestro. Y yo creo que a veces pecamos de querer, como bien mencionaba Jafet, que los demás hagan o vivan su fe como yo la vivo. Y no necesariamente, Dios llama de diferentes maneras, nos da a todos dones y talentos distintos también y pues nos invita a descubrirlos, ¿verdad? Desde el fondo de nuestro corazón hasta, como bien mencionábamos, la vida cotidiana, hasta las dificultades y demás. Pero cuando nosotros queremos llevar al otro lo que yo creo, como yo lo creo, muchas veces somos más piedra de tropiezo que instrumento para que conozcan a Dios. Y esto pasa con muchas otras cosas también. Por ejemplo, a veces nos vamos un poco más al extremo de decir como que es que si alguien tiene pantallas, o si alguien tiene tatuajes, o si alguien escucha este tipo de música, no tiene fe, no cree en Dios, no puede ir Ujú, a la ujú. iglesia. ¿Por qué nos enfocamos tanto, nos preocupamos tanto por lo que el otro hace mientras llega a Dios y no agradecemos porque hay almas llegando a Dios y permitimos que cada cual viva su fe, obviamente con respeto desde su trinchera? Ujú, Eso te ujú, iba a preguntar, para ustedes como jóvenes ¿verdad? Ustedes no tienen ningún problema en profesar su fe, en ujú. vivirla, eh, sin dejar de ser jóvenes. ¿Cómo conviven con otros jóvenes que no necesariamente la fe es una opción para ellos? ¿Cómo caminan ustedes con ellos? Ujú. Yo creo que quería añadir que a veces como iglesia o como personas, ¿verdad? Que frecuentamos la fe, estamos bien enfocados en esto de buscar, porque somos pescadores de hombres, como nos invita el Señor, que sí, que es cierto. Ujú, Pero estamos bien enfocados en eso, entonces perdemos por completo la perspectiva, la importancia de cuidar a las ovejas que ya están dentro. Entonces, de momento vemos gente que han sido heridas, que las lastiman, que las tratan como si no valen lo suficiente, o que nos conformamos con el que esto es para Dios, no puedes quejarte tanto, ujú. y los tratamos, nos olvidamos de darle el cariño que hay que darle a las personas que ya están con nosotros remando hacia la dirección que queremos. Así que creo que parte de, además de el tema de imponer, es la importancia de cuidar a quienes ya están acá. Ujú, Claro. Y darles amor y cariño. También hace falta darle ese amor y cariño a los jóvenes que ya están con nosotros, ujú, porque lo mismo pasa cuando vamos a retiros y las Pascuas juveniles y las reuniones de pastores juvenil. Claro que siempre queremos que vengan muchos jóvenes porque es parte de que conozcan que esto es real. Sin embargo, también es importante a los que ya están, ¿qué estoy haciendo para los que ya están ujú. conmigo? Hay Ujú. que cuidarlos también, hay que darle un cariño, hay que crear contenido para ellos también. A veces pensamos en que el tema son siempre de conversión. Sí, todos los días hay que convertirnos Ujú, algo para parecernos más a Jesús, definitivamente. Pero nos olvidamos de que quizás hay que darle un tema a la gente que está aquí trabajando todos los días. A esta gente hay que impactarla también. Y creo que a veces perdemos esa perspectiva y como jóvenes tenemos la necesidad de tocar el tema. Y es interesante porque es cuidar la casa, Exacto. y eso ¿verdad? Pasa en todos los espacios. Ujú. Tenemos que aprender a cuidar la casa. Y si desatendemos la casa porque estamos muy pendientes a lo que está pasando fuera de la casa, Sí. entonces se nos cae al suelo. Ujú, ujú. Y eso, ¿verdad? Pasa en todos los espacios en donde no nos damos pausa para mirar hacia adentro. Sí. Y en esa misma línea, pues, porque tengo la curiosidad, ¿cómo conviven con otros jóvenes? Yo cambié No, la pregunta y volví sí, a sí. hablar de lo que... No, pero está bien, para eso es esto. Y lo que dices tiene mucho valor y es importante que lo digan. Este, pero precisamente, entonces, ¿cómo ustedes, reconociendo todas esas realidades que se dan en todas las casas, Ujú. ¿verdad? Esas son las cosas que se quedan como que a veces adentro Sí, y no sí, se hablan, pero hay que hablarlas. sí. Hay que hablarlas. Yo creo que hay que exponer esas realidades. Ujú. Eh, pero entonces, ¿cómo convivimos con otros jóvenes que no ven en la fe una opción?
de vida. A mí me encanta convivir con todo tipo de personas. No sé si es porque soy trabajadora social y quizás desde mi profesión, pero siento que ahí es donde más logramos evangelizar. No diciendo, como mencionábamos ahorita, tienes que creer en esto de esta manera, pero escuchando el punto del otro. Muchas veces cuando nos damos la oportunidad de convivir con jóvenes que no necesariamente son creyentes o son practicantes, descubrimos heridas, descubrimos procesos, como bien mencionaba Jafet, descubrimos que fueron lastimados y quizás podemos ser herramienta para mostrarle una parte distinta de aquellos que sí creemos, para mostrarle un Dios distinto del que intentaron presentarle en algún momento dado. Así que es eso, es sentarnos a escucharlos, a darle la oportunidad de expresar cómo ellos ven la vida, cómo ellos ven la fe, cómo ellos ven la religión, inclusive, y desde el testimonio arrastrarlos, no en el tono negativo, sino positivo, a todo aquello que Dios puede hacer cuando se lo permitimos, ¿verdad? Porque todos somos tan diferentes. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que Dios llama con cuerdas de amor o con un ladrillazo, dependiendo hasta donde nosotros le damos la oportunidad, ¿verdad? Y es gracioso y lo decimos desde lo jocoso, pero yo pienso que en parte es una realidad porque todos tenemos un encuentro y una conversión distinta. Ujú. A veces desde el oscuro, a veces desde la luz, pero pues cada uno desde donde Él nos invita. Y yo creo que, fíjate, hay muchas maneras de evangelizar. A veces yo creo que, no sé, a veces pecamos de ignorantes, ¿verdad? Ujú, Y creemos que solo hay una manera de evangelizar. ujú, Y hay muchas. Sí. Yo tuve ayer la oportunidad de hablar a un grupo de padres y de padrinos y hablábamos de eso. Decíamos que, o sea, desde cuando yo en la mañana me levanto y saludo con alegría y un buenos días Ujú, a ujú, quienes viven conmigo, ya yo estoy evangelizando. ujú, Y 100%. no he dicho, Ujú, ujú. o No sea, hablaba de Jesús. no he mencionado la palabra Jesús, pero sí estoy poniendo en acción Ujú, el mandato de Jesús, que es el ujú. sí. amor. Ujú, Y entonces, yo creo que si el mundo aprendiéramos a mirarlo desde el amor, desde la comprensión, desde la escucha, sin juicio, Ujú, porque yo creo que el problema mayor es cuando nos convertimos en jueces ujú, y señalamos. Yo creo que todos cargamos una historia ujú, que a veces desconocemos y señalar a alguien sin siquiera, nunca debemos señalar, ujú, pero sin siquiera conocer su historia, ujú. lo que arrastra, lo que trae, yo creo que es muy lejos Claro, de lo que debe ser una 100%. persona que viva la fe como se supone. ujú, Tú sabes que yo siempre he sido partidario de tus mismas palabras. Sin embargo, recientemente no sé si es la madurez, no sé si es que ya uno crece y vive la vida diferente o aprende a coger muchas posturas, pero a veces hemos tenido el miedo de decir que mi presencia de por sí puede causar evangelización, o sea, puede promoverla. Y es Claro, cierto, y sí claro. que lo es. Pero yo creo que bajo esa misma perspectiva hemos olvidado hablar de Jesús. Y suena duro, o sea, mi yo de hace 2 años me estaría diciendo, ¿qué caramba tú estás diciendo, loco? Porque hace 2 años yo decía, yo puedo hablar de Jesús sin hablar de Jesús, que es real, que sí, que es verdad. Pero algo bien peculiar, qué sé yo, a mí me encanta ir a comer, súper por ahí, a salir a comer, darme mi buen vinito y todas las cosas, y encontrarme con los panas. Y siempre hay un momento en que hablamos de Jesús. Aunque sea o sea, puede ser algo bien sencillo, ¿sabes? No tenemos que hacer una prédica, ¿eh? claro. Decir algo como que puede ser hasta un chiste, Ujú, pero en algún momento se habla de Jesús. Y con Kat me pasa que de momento estamos comiendo y empezamos a hablar de Jesús. De algo de que cualquier bobada, pero tú dices, hay que normalizar hablar de Jesús. O ujú, sea, también porque no sé si es miedo o la cultura que vivimos, que viven avanzada en muchos temas, que si macho, si yo hablo de Jesús, de momento van a decir como que mira este fanático. Porque también tenemos miedo a la palabra del fanatismo, que nos digan fanáticos, porque hay muchos fanáticos. Y esa iba a ser mi siguiente pregunta. Y tú dices, sí, pero entonces me cohíbo de hablar de Jesús, porque me van a decir que soy fanático, porque yo siempre estoy hablando de Jesús. Y yo creo que pasa el tiempo y uno quizás madura y dice, sí, 100%, yo quizás
provoca una conversación de Jesús. Y eso está brutal. Eso hay que abrazarlo también Claro. y utilizarlo para bien. Porque uno dice al final del día, yo sé que cuando yo hablo de Jesús, yo lo digo de verdad. Ujú. Eso es lo que marca la diferencia. Porque, ¿qué es el fanatismo? Es una, yo una pregunta, estoy ¿Qué? nerviosa. Que contesta Alejandro, que conteste Alejandro, Alejandro. te toca. ¿Qué dice Alejandro? ¿Qué te Eh, dice? Yo, macho, espérate, deja que no me... Ay, no, Alejandro, ¿qué Repíteme la pasa? pregunta. Fanatismo, ¿no? En verdad no sé qué contestar No, a yo, eso, pero... el fanatismo no es otra cosa que alguien que se va hasta el extremo con Ujú. un pensamiento y que lo mismo que hablamos ahorita, que impone, que ciegamente Exacto. va detrás de ese pensamiento. Sí, Claro. y hay Mira, veces que no, como que no lo practica. Por ejemplo, como dice Claro. que predica y no lo hace. Como Ujú. que vemos más palabra que acción. Yo E pienso, incluso, perdóname, sin tomar en cuenta las circunstancias, porque a veces las personas caen en el fanatismo de, por ejemplo, decir, estás en una relación de violencia con tu esposo, con tu esposa, tienes que quedarte ahí porque Dios es amor y porque Dios dice que hay que quedarse ahí. Eso incluso puede ser fanatismo. Yo creo que 100%. es, como bien mencionaba Jafet, el extremo y la ceguera. Cuando caemos en el otro lado, cuando nos ponemos gringolas, cuando no queremos ver ni entender que hay mucho más de lo que nosotros vemos, claro. y cuando normalizamos lo que no es normal y lo que no está bien, ya ahí es fanatismo. Mira, Sí, cuando no hay objetividad. cierto. Sí, Esa es sí, la sí. manera más simple. Pensemos en los fanáticos del No, deporte. yo literalmente yo voy a decir ese ejemplo. Yo voy a decir yo soy un fanático de presión alta cuando juega mi equipo favorito. Y yo no me. Hace poco grabamos un podcast aquí y me hablaron de Jason Tatum, que es mi jugador favorito, y yo la perdí o sea, yo lo sé reconocer con mi equipo. Así que yo lo reconozco y es enfermizo. ¿Sabes? Logra ser Es enfermizo. peligroso porque, de nuevo, perdemos objetividad. Ujú. Entonces, lo mismo pasa, tristemente, puede pasar con el tema de la fe. ¿Por Ujú, qué? Porque igual despierta en nosotros pasión. Y los seres humanos nos mueve muchas veces la pasión. ujú, ujú, Y yo no estoy invalidando que nos mueva la pasión, pero sí tenemos que aprender hasta qué momento yo soy quien tengo control de mis emociones o son las ujú. emociones las que tienen control Exacto. de mí. Ujú, Y buscando un bien, ¿verdad? Buscando un bien, si perdemos objetividad, lastimosamente el resultado muchas veces no viene tan bien. Es una claro. línea bien finita. Y les cuento que en un momento dado de mi vida, yo creo que yo estaba muy cerca del fanatismo y no me había dado cuenta porque llegó un momento en el que mi agenda total giraba alrededor de la iglesia. Por ejemplo, como que yo trabajaba, pero lunes tenía clases de algo, martes tenía reuniones de otra cosa, miércoles tenía encuentros, jueves tenía adoración, viernes tenía misa, sábado retiro, domingo retiro, y era como que eso está bien. Dios nos invita a servirle y Dios nos invita a poner todo lo que somos a sus pies, ¿verdad? Y poder, como hemos mencionado, ser herramienta suya, pero Él también nos invita a cuidarnos. Y Él también nos invita a buscar y procurar lo que esté bien para todo nuestro ser, nuestra salud integral. Ujú. Eso mismo. Y Muy llegó bien. un momento dado en que yo decía, mano, Dios te amo, me encanta servirte, pero me estoy perdiendo. Y como si me pierdo, te encuentro a ti. Y como si me pierdo, te llevo a otras personas también. Y literalmente se veía en mi aspecto físico, se veía en cómo vestía, se veía en cómo me alimentaba, se veía en cómo manejaba los asuntos de mi vida personal y las cosas cotidianas que pasaban. Y tuve que hacer un alto, no porque lo amara menos, no porque tuviese menos fe, no porque no quisiera servirle, sino porque estaba cayendo en esa línea de que es todo hasta que me desgaste. Y no necesariamente es todo hasta que me desgaste, es me cuido porque habitas en mí y porque soy templo del Espíritu Santo y una vez me cuido puedo dar a otros lo que tú me das a mí. Claro, Ujú, eso es el ujú. ser integral, como tú muy bien hablaste. Se nos olvida, somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Y todo cuanto existe, Ujú. existe porque ha encontrado el justo Ujú, balance. 100%. Una vez se pierde ese balance, eso deja de existir. ujú, Sí. Y nosotros, como parte de todo cuanto existe, ¿verdad? Ujú, Como parte de esa ujú. creación,
Y siendo seres únicos y siendo seres irrepetibles, con Ujú, más razón, tenemos que cuidar por ese balance. Ujú. Y hay que atender esa dimensión espiritual, claro que sí. Siempre yo digo espiritual y ujú, o para quienes tienen, ¿verdad? Otras formas de ujú, abrazar la vida, emocional. Ujú. Yo siento que van ataditas, eh, pero también lo académico es importante. Yo tengo que instruirme y yo Ujú. tengo que cuidar mi cuerpo porque en él transito por este mundo. Ujú. Entonces, si desatendemos una, se cae la casa, ujú. Ujú. se cae la casa. Y qué bonito que tú hayas podido identificar eso y trabajarlo, porque definitivamente no podemos dar lo que no tenemos, Ujú. Sí, lo que no tenemos. 100%. Y yo pensaba cuando yo estudié el bachillerato, que cómo convivíamos. Y era bien curioso porque mi bachillerato era en ciencias políticas. Así que es bastante recurrente o muy concurrente que concurre que la gente no cree o siempre hay un issue con Dios. Ujú. Y uno decía, "Diadre, uno levantarse a pelear con todo el mundo, o uno decir, por favor, hay que tener madurez de dónde estamos y el por qué estamos aquí. Y es parte de ese ser integral también, de uno decir, yo también estoy aquí y la gente no me está queriendo faltar de respeto a mí ni a Dios tampoco. La gente abraza, ¿verdad? Viendo por la área del fanatismo también, lo que ellos creen. Y hay gente que no cree lo que uno profesa y uno intenta desde su ejemplo, desde hablarle un poco de cómo el Jesús que impactó tu vida puede impactar la vida de otros. Creo que es parte de, pero no, con lo mismo, retomando, no queriendo imponer algo, más bien No, anunciando algo. mira, yo tengo muchas amistades que simplemente no creen en Dios y yo he tenido conversaciones tan hermosas y he aprendido mucho de ellos y el hecho de que no creamos en lo mismo o no practiquemos igual muchas cosas, no significa que se convierta en una persona de la cual yo no tengo nada que escuchar Ujú, o ujú, quizás también aprender. Ujú. Y, y obviamente, cuando uno va desde ese lugar, es más fácil que esa persona no necesariamente crea lo mismo que yo, pero se abra a la escucha ujú. también. Y que cuando tenga una conversación en otro lugar con otra gente, diga lo que yo también estoy diciendo. Sí. Ujú. Pueda Ujú, decir, ¿sabes qué? Pues, yo no creo en Dios, pero respeto mucho a la gente que sí ujú. ha abrazado la fe desde el lugar correcto. Claro. Y que pueda decir, tengo amigos creyentes de los que he aprendido mucho. Ujú. Y es, y es por ahí, Ujú, ujú, por donde va la cosa. Y con esto uno no, y yo te entiendo lo que tú dices, eh, a veces tenemos el temor de decir, con esta manera de yo decir o hacer, ujú. realmente yo estoy presentando al Jesús que debo presentar. Claro. Pero es que mira, Pablo, Ujú, Ujú. ujú, ujú, ujú. ¿sabes? ¿Qué hizo Pablo cuando llegó al templo de los altares? ¿Sabes qué? Que tenía muchos dioses. ¿Y qué fue lo que él les Ujú, dijo? Y este altar que está vacío. ujú, ¿Cuál es ese? Ah, no, ese es el del Dios desconocido. Ah, pues de ese es que yo vengo a hablarle. ujú, O sea, yo creo que si nos encerramos únicamente en lo que, ¿verdad? En lo que creemos que es importante, pero si nos encerramos en eso, yo creo que nos perdemos, como tú dijiste claro. Ujú. ahorita. Ujú. Sí, la fe como el conocimiento se hicieron para compartirlo. Claro, O esa es mi forma de verlo. Y pensaba cuando hablaba ahora que siempre cuando hay una fiesta, una reunión de amigos, siempre está el chiste o la mentalidad o la frase esta de aquí no se habla ni de Dios ni de política. Y ambos parten del problema con el fanatismo. Ujú. claro, Porque con mis amigos, desde creyentes a no creyentes, como mencionaba ahorita, no es un tema que yo a veces, yo no soy el que propone el tema de hablar de Dios, pero sale. Y entonces rápido es como que, "Ja, a ver lo que dice el obispo. O sea, yo. Y es como que, mira, yo voy a decirte algo posiblemente que estoy de acuerdo contigo. Y uno dice, mano, eso es que si mi conversación o lo que voy a hablar no viene del fanatismo, porque entonces tengo en tirar claro. una que otro rafagazo de buena forma. Pero que
lo pensaba ahora que solemos decir esto de, no, aquí no se habla de esas dos cosas, pero ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no conversar Mira, sobre el tema? pero es que a veces, de nuevo, se parte desde la ignorancia en muchos Ujú. casos. Ujú. Sí, sí. Mira, yo por muchos años yo fui maestro de religión. Mis estudios pedagógicos son en la enseñanza del inglés como Ujú. segundo idioma, pero tengo otros estudios que me capacitaban para ser maestro de religión. Pero, pues yo soy quien soy Sí. y yo soy de la manera que soy. Mucha gente piensa que yo soy así bien, bien serio, Y bien, sí lo es. bien estricto, pero yo tengo mis momentos. Un balance. Balance, balance, claro. A mí siempre me gustaban las motoras, siempre me han gustado las motoras, ya no tengo, pero pues yo tenía motora. Y yo recuerdo que en el colegio en el que yo trabajaba, By the way, emoción para que José suba la foto en motora en su Instagram. Ey, Bueno. vamos a estar pendientes. Alejandro, no te pongas creativo. Pero yo llegué así hacia finales de clase, un día amaneció bien bonito, un viernes, y yo dije, ay, me voy a ir en la motora, mi motora hacía mucho ruido. Pues yo llego en la motora a la escuela y cuando me estaciono, un estudiante me ve y se asombra y maestro de religión y en motora, ¿sabes? Ujú. Me cuestionó. Sí, sí, sí. Pero, obviamente yo no tomo eso a mal, porque sé desde dónde viene. Ujú. Pero un maestro de religión en motora, y a mí lo que me salió a decirle, mira, Jesús entró a Jerusalén en un burro porque no había motoras. Si hubiesen habido motoras, seguro entraba en una. Porque, de nuevo, que eso es otra cosa. El hecho de que yo sea una persona que viva y abrace la fe, no debo, hay cosas de las que no debo cohibirme. Ujú. Ujú. 100%. No todo es pecado. Ujú. Ni todo está hecho para que peques. Porque también a Es veces venimos con claro. esa mentalidad de que, no, cuidado, cuidado, porque viene y de momento verán la canción al revés y significa esto y esta persona en algún momento, y hace poco lo compartía en un podcast y decía, que no te agrade la lírica de un artista no significa que todo lo que el artista haga mal, está mal. Todo lo que hizo, porque una canción no te gustó, porque tiene tal y tal mensaje que a ti no te agrada y pues tú tienes tu creencia. Todo lo que hace esa persona está mal entonces. Yo creo que eso es una gran enseñanza, porque a veces vivimos buscando el mal en lugar de buscando el bien. 100%. Ave Y María, qué es como sabio eso. que hay tantas cosas bonitas en la vida en las que podemos fijarnos, por las que podemos agradecer. Es como cuando ves el vaso medio lleno, medio vacío. Ujú. Pues, mano, tantas cosas que Dios ha hecho, tantas oportunidades que nos da, tantas experiencias, como bien mencionabas, en un buenos días, en un buenas tardes. Ah, me dijo buenos días, pero ¿viste la cara que tenía? O sea, ¿por qué siempre buscamos lo malo? ¿Por qué Claro. siempre Sí, buscamos lo triste? ¿Por qué mira, siempre buscamos el pecado y Ujú. la oscuridad y el sucio y en las ahí es cosas? donde uno sabe cuando hay fanatismo. Y te voy a 100%. decir por qué. Si el cristianismo hubiese tenido como base partir desde lo malo, Jesús no se hubiese acercado a ningún pecador. Ujú. Mm. Claro, Si él no hubiese visto lo malo de la gente, no se hubiese acercado a nadie. claro, ajá, Él se acercaba porque veía lo bueno. sí. Ujú. Y tú has dicho algo muy sabio, muy sabio. Y yo creo que una manera muy sencilla de saber o de poder identificar Ujú. dónde alguien, quizá, y no por hacer juicio, yo creo que es porque es importante reconocer de dónde viene qué Cierto. y que si decimos que abrazamos una fe, que si decimos que creemos en Dios, que si vamos a misa, que si hacemos todas estas cosas y no somos capaces de ser misericordiosos y no somos capaces de mirar a otros desde el mismo lugar en que miró Jesús, oye, yo tengo que evaluarme. Claro. Ujú. ¿Sabes que hace poco salió, nada, salió un video de una cita del Papa León, que le preguntaban de la sexualidad, el tema este de la sexualidad y las preferencias sexuales? Y él decía algo al inicio que me pareció bien curioso, que él decía como que, mano, ¿hasta qué punto vamos a dejar que nuestra moralidad gire en torno a este tema? Ujú. Nuestra moralidad no gira en torno a solamente la sexualidad. Y yo pensaba, y cada vez que veo que hay un issue con temas como este, de las preferencias sexuales, que la orientación y otros temas que uno dice, "Diadre, ¿en serio todavía estamos hablando de este tema? O sea, de verdad para la iglesia lo más importante es esto. O para nosotros como cristianos, este es el tema más importante. Y a veces nos enfocamos en peleas tan
Y no lo, sé, tan, tan, y, tan que se caen. y lo más triste, enfocarse en el tema para buscar dónde justificar una exclusión. Claro, Y ajá. entonces, de nuevo, a veces se contradice el mensaje Sí, sí, de sí, sí. Jesús, Ujú, porque el Jesús que yo conozco es un Jesús que tiene la capacidad para incluir, no Ujú. excluir. ujú. Entonces, no, y ahí pues hay, ¿verdad? Hay que reconocer cuando algo está bien dicho. La moralidad de una persona, lo que es una persona, no es únicamente el asunto de la sexualidad. Claro, a mí, a Somos mí, mucho más que a eso. mí me indigna mucho y yo sé que no vamos a hablar de este tema ahora, pero que en Puerto Rico actualmente hay un concursante en Miss Universe que entiendo que se llama Gabriel Rodríguez, no me puedo equivocar con el nombre. Entonces tú ves las personas que esto es el issue grande y tú no dices, mano, ¿en serio? ¿Ustedes Ujú. simplemente quieren pelear por algo? Porque como que en Puerto Rico pasan tantas cosas que son de interés real público que puede transformar la historia del país y nosotros como moralistas estamos pendientes a una persona que está compitiendo en Miss Universe que lo dejaron competir en un concurso privado, etcétera, etcétera. Y si está ahí es Porque porque la regla lo las permite. reglas Se lo permiten. acabó el evento. Yo entiendo que tú tengas tu moral y todo, pero, mano, a mí como iglesia o como personas de fe, yo digo, qué mal ejemplo. O sea, en Puerto Rico, Ujú. ¿cuántos casos hay diarios de violencia Ujú. o de maltrato a los niños o del el medio ambiente o de la misma política? Y en serio estamos enfocándonos como cristianos en este ¿Tú sabes tema. qué Y pasa? que sí, Que perdóname, que porque ujú. si no, yo estoy ya, soy un señor de cierta edad y se me olvida. Y que sí, que el enfoque, de nuevo, es desde el juicio. Si el Ujú. enfoque fuese del de eduquémonos, Ujú. pues bien. Claro, Pero ajá. entonces, ¿qué es lo más fácil? Ujú. Es como el hecho de los atletas todo el tiempo que tú O dices, diantre, sea, mano, ¿cero no? ¿Ustedes están entonces, pendientes de esto? ¿En vamos a serio? educarnos, gente, vamos a educarnos. Y Sí. luego, pues cada cual, según lo que haya investigado, ¿verdad? Pues entonces, sumado a la fe, porque hay muchos aspectos de la fe que tienen que llevarse al raciocinio Ujú, ujú. Ujú. y entonces nos quedamos patinando ahí como los Ujú. huimitos Sí, con en la ruedita el mismo tema de y 50 no, años. no, hay que educarnos, Y hablando, perdóname. ¿no? De eso mismo, desde la perspectiva de la fe, a veces queremos rebuscar tanto lo que es la iglesia, rebuscar tanto lo que son las enseñanzas, rebuscar tanto lo que es Dios. Oye, y se resume en una palabra breve, sencilla, corta, amor. Ya, ¿a qué estamos invitados? A amar al prójimo. ¿Y cómo amamos al prójimo? Respetando, escuchando, reconociendo que hay diversidad y que en medio de todas esas personas tan distintas está Dios. Todo sería mejor si simplemente amamos y desde el amor construimos lo que somos y lo que podemos llegar a ser como sociedad más allá de individuos, en lo Claro, colectivo también. Pero es estamos eso. tan preocupados por ser nosotros los jueces del prójimo que olvidamos la enseñanza principal, la más básica y la más simple para que nos dé dirección y propósito en la vida y para llegar a él. Como que hubo un momento dado que a mí me dijeron algo y me marcó mucho y era como que, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Hacia dónde vamos? Hacia Dios. ¿Ya? Ujú, Y Dios es amor. Así que la vida debe basarse en el amor y en reconocer que, oye, más allá de lo que tú pienses, de lo que tú practiques, de lo que tú creas, de cómo tú te veas, de lo que te pongas, de lo que te tatúes, oye, yo te quiero amar con el amor que Dios da, que es infinito, que es misericordioso y que traspasa todo juicio. Y no Yo, podemos hacer juicio, porque si tú, ¿cómo vas a hacer tu juicio de, por ejemplo, un joven que nació y se crió en otro lugar, con otra cultura, en ujú, donde no fue el cristianismo lo que ahí llegó, Ujú. que fueron otras, ¿verdad? Otras maneras de vivir? Yo no puedo hacer juicio, ¿sabe? Contra eso. Yo creo que es importante, claro, nosotros tenemos una realidad donde se nos presentó en el caso nuestro, ujú, ¿verdad? Un Jesús Ujú. modelo ujú, que impacta como proyecto de vida y demás. Y cómo eso va a rebotar en otros, en mi manera de ser, ujú, en ujú. mi manera de ser y vivir. Yo estoy de acuerdo.
Yo pienso esto lo digo yo, esto no lo dice José, no lo dice Del Maliz, no lo dice este podcast, que es tan buen podcast, y Manuel Podcast, suscríbase al canal de Noel Fragoso, No lo dice Alejandro. no lo dice Alejandro. Está calladito, Alejandro. Yo pienso que el error más grande y la mentira, esto soy yo lo que pienso, la mentira más grande o que estamos más ciegos del cristiano es decir que las cosas tienen que ser blanco y negro. Ese es el error más grande. Y nos amparamos esto de que los tibios, los vomitos y toda la cosa. Yo creo que el error más grande es pensar que todo es blanco y negro en la vida y que no hay espacio para los grises. Y ahí empieza un cambio cuando tú dices, es que hay muchos grises. Yo soy cristiano y entiendo tal cosa. Y en esta postura pienso esto. Ujú. Y en esta otra postura estoy en desacuerdo con esto. Y yo me pasa que yo digo, yo estoy en desacuerdo quizás con esta postura que nos enseña la iglesia. O que tengo mis cuestionamientos Ujú. sobre eso. Pero al final del día yo sigo eligiendo estar en esta iglesia. Exacto. Por ejemplo. Aunque tengo mil cosas que me cuestiono, yo elijo estar aquí y eso significa que dentro de todo estoy aceptando ese pensamiento, aunque lo cuestiono y aunque pueda estar en desacuerdo o decir, mira, yo estoy de acuerdo contigo, José, en que quizás esa camisa me gusta y te puedo decir, pero quizás no me gusta mucho el recorte que tienes hoy. Ambas cosas pueden coexistir y yo sigo queriéndote igual, ¿me entiendes? Claro, sí, y yo creo que cuestionarse es importante. No, o sea, hay cosas que uno no debe tomarlas a la ligera. Ujú, Yo creo que hay cosas que uno las cuestiona. Para mí es bien importante, yo siempre me hago esta pregunta. Cada vez que tengo un cuestionamiento o un dilema moral, ujú. yo me pregunto lo siguiente. Si Jesús estuviese aquí hoy y tuviese que tomar la misma decisión que tengo que tomar yo ahora, ¿qué haría? Ujú. Ujú, Y a veces eso implica deconstruir para reconstruir. A Exactamente. veces ujú, pensamos, es esto, tal cual, es esta cajita que me entregaron y yo no la abro, no veo lo que hay adentro, no la muevo, no la cambio de forma, nada. Esta cajita está aquí, está intacta, la puse y según la puse la dejé y cogió polvo. Y realmente no, como que Dios nos ha hecho seres pensantes precisamente con el propósito de que podamos analizar todos los días lo que somos, en lo que creemos y lo que decidimos, que fue con Es parte de lo que correcto. comenzamos esta conversación. Y cuando nos damos la oportunidad de deconstruir todo lo que me han dicho, o todo lo que la sociedad me enseña, o todo lo que dicen que está bien, y permitimos reconstruir ese pensamiento desde menos juicio, desde menos crítica, desde quizás menos imposición, nos damos cuenta de que la vida a veces no es tan difícil como lo creemos. Y hay muchos más colores, como mencionaba Jafet, y hay mucho más allá que ver. Pero para ese punto hay que estar dispuesto a reconstruir y abrir esa cajita y a explorar, ok, dentro de esta cajita yo tengo todas estas cosas. ¿Qué me sirven ahora? ujú. ¿Cuáles me funcionan? ¿Cuáles puedo seguir utilizando y cuáles ya tengo que descartar para meter otras nuevas? La verdad que, como les dije al principio, hay mucho que aprender de nuestros jóvenes. A veces somos muy rápidos para lanzarnos y decir que los jóvenes están perdidos, que los jóvenes no saben lo que quieren, que los jóvenes... Y yo creo que es un error pensar desde ese lugar. Yo creo que es que hay que aprender a hacer pausas, sentarnos y escucharlos. Si tú en tu casa, papá, mamá, abuelo, abuela, tienes el regalo de la juventud a tu alrededor, siéntate, escucha, no hagas juicio. No hagas juicio, escucha, aprende. Tienen mucho que decirnos. Yo me siento muy feliz de estar rodeado de gente como ustedes, porque cuando uno escucha a jóvenes como ustedes hablar con la seguridad con la que hablan, eh, yo creo que es la primera vez que nos sentamos realmente a hablar de su fe Ujú. y nosotros llevamos compartiendo un rato y ellos nunca me han venido con una prédica ni me Ajá. han venido con nada, simplemente son jóvenes que yo veo, al igual que Alejandro que no está en cámara, pero de igual forma que yo los observo con la pasión que ellos hacen las cosas con el respeto, como ellos, de verdad, la responsabilidad. Y todo eso son valores que de algún lado los han aprendido. Y es la primera vez que me siento así para que Ujú. profundizando en el tema de la fe. Así que hoy los conocí un poquito más.
Gracias por regalarme eso. No, gracias a ti. De verdad que nosotros queremos con todo nuestro corazón a José. Mm. Así que para nosotros es un regalo de Dios y en casa siempre se la de José. Aunque él no lo sabe, siempre hablamos de José. Con mis amigos siempre hablamos de José. Así Gracias. que es bien especial contar contigo. Gracias por este espacio, por todo lo que haces y a los tres, gracias porque aprendo de cada uno y de, ¿verdad? De lo que son, de cómo reflejan el amor de Dios y de cómo nos damos la oportunidad de crecer cada día, que de eso se trata. Qué linda es la gratitud. De verdad que lo recibo con mucho amor y me da ánimo para seguir hacia adelante. ¿Ven qué bonito es? Así que familia, les invito a que se regalen estos ratitos y así como hicimos aquí nosotros en esta salita, en nuestra casita, lo hagan también. Y si a usted le ha gustado lo que hemos hablado aquí, compártalo con otros. Hay que aprender a compartir lo bueno. ¿Y cómo lo hacemos? Bien fácil. Usted entra a YouTube, canal de Norwil Fragoso, y va a buscar en el playlist Sin Manual. Ahí tenemos todo nuestro contenido para que usted lo pueda disfrutar y que lo comparta con otros. Así que muchachos, gracias. Dios los cuide. Amén. Me han hecho la tarde y a ustedes será hasta la próxima.